¿Saco los dólares del colchón o espero? Porque una billetera virtual me paga intereses y mi cuenta bancaria no. ¿Qué diferencia hay entre invertir en acciones, CDRs y bonos? Mejor, me tomo un café, escucho a alguien que sabe y lo pienso bien. Café del Inversor, con Fernando Galante. Un espacio de Chimpay Inversiones. Café del Inversor. Pasa, servite uno y sacate todas las dudas. Y acá lo esperamos con el café virtual, nosotros con mate, seguramente él del otro lado con café. Se está perdiendo unos churros, nuestro asesor de cabecera se los pierde por no estar acá. En algún momento vendrá, pero él tiene ocupaciones y ya es válido que se sume y que podamos abrir el café de esta manera. ¿Cómo está, Fer? Buen día, ¿cómo va? Buen día, Miguel. ¿Cómo andamos? Muy bien, acá andamos. Invitado. ¿Cómo? Quiero aclarar que no me invitaron a comer churros. Bueno, pero... No te avisamos. bueno, sí, es verdad que no te avisamos, es Estuvimos verdad, mal es verdad, nosotros. pero en nuestro beneficio podemos decir que el señor Galante tenía algunos compromisos, bueno, entonces quedamos bien de esa manera, tiene Está muy bien, compromisos está muy familiares. Bueno, ya vendrá y lo esperaremos con churros, con algo rico acá, esperándolo. Fer, bueno, me a parece ver, a ver, ¿qué tenemos esta semana haciendo un punteo, como lo charlábamos, pensando este café del fin de semana? Veíamos que uno de los temas de los cuales por ahí no se habló mucho, o al menos el común de la gente, la agitación, con el ajetreo del día a día, no le prestó tanta atención, que es que una calificadora de riesgo como Fitch, que es muy conocida en los mercados a nivel internacional, le mejoró la nota argentina, es decir, de alguna manera le subió la nota y eso es una buena noticia, pero ¿cómo nos impacta? Me interesa que nos expliques un poquito qué hay detrás de eso, qué significa, Fer. Bueno, para que entienda la gente que no conoce estos temas, existen tres grandes calificadoras de riesgo en el mundo. Sí. Es Fitch, que es la que mencionas vos, está Moody's y S&P. Son calificadoras privadas, instituciones privadas. Perdón, Fer, perdón, te corto porque te estamos perdiendo, es como no sé si te estás moviendo, te sale muy cortado, no sale de corrido, a ver si te puedes acomodar. Estoy en el mismo lugar. A No ver, sé cómo me escucháis. ahí te escuchamos bien, pero cuando empezaste a hablar y a comparar calificadoras, ahí se cortaba. Pero ahora te Bueno, escuchamos bien, me sí. quedo quietito. Te dejo seguir. Bueno, no, ya que existen tres calificadoras de riesgo, que son privadas, Fitch, Moody's y S&P. Y las empresas lo que hacen básicamente es analizar países, empresas, toda que quiere emitir deuda, le analizan su situación financiera, su economía, su evolución. Perdón, Fer, vamos a intentar llamarte de nuevo, porque Bueno, dale. de verdad decís cada 3 palabras se corta, sale muy cortado. Así que ahí vamos de nuevo. Esperanos ahí, quédate en línea que te llamamos otra vez. Bueno, Dale. estamos en el café del inversor con nuestro asesor de cabecera, Fernando Galante. Bueno, haciendo este punteo que hacemos habitualmente. Él arrancó hablando de esta mejora de la nota de Argentina, que algunos toman con pinzas y otros dicen, bueno, no deja de ser una buena noticia, porque para el que sabe significa que un voto de confianza para Argentina como sujeto de crédito, es decir, a la hora de salir a buscar financiamiento, implica una mejor carta de presentación, ¿sí? Es decir, bueno, a Argentina le mejoramos le tenemos un poquito más de confianza de la que le teníamos. Bueno, creo que ahí lo recuperamos a Fer. A ver, Fer, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo se escucha ahora? Bien, ahora sí, crucemos los dedos, toquemos madera que no se vuelva a cortar. Bueno, te dejo completar la explicación entonces. No, como decía, hay tres grandes calificadoras de riesgo en el mundo, Fitch, Moody's y S&P. En este caso, como vos decías, la suba de calificación fue de Fitch. Y básicamente estas empresas lo que hacen es analizan factores macroeconómicos, recaudación, situación fiscal, situación de reservas y cómo va evolucionando la situación macroeconómica en general de un país. Y en base a eso le ponen una calificación que lo que indica es qué tan probable es que paguen su deuda o no, ¿sí?
Claro. En este caso, Argentina, para el caso de Fitch, tenía una calificación de triple C positiva. Sí. ¿Por qué es importante este salto que ha hecho la Argentina desde triple C a B menos, ¿sí? Que es avanzar un escaloncito en la escala de calificación de riesgo de Fitch? Porque básicamente la calificación que tenía antes la Argentina es de default selectivo. ¿Qué significa eso? Que es un país que tenía altísimas probabilidades de defaultear su deuda. ¿Sí? Y ahora pasa a ser un país con una situación de alto riesgo, pero no de default, ¿sí? Es altamente especulativo, se llama la calificación que tiene la Argentina. Bien. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque existen muchos fondos de inversión, de esos que manejan miles y miles de millones de dólares, que no pueden invertir en países que tienen una calificación de triple C para abajo, es decir, que son países que una calificadora te está diciendo, che, hay muchas chances de que te defaulteen la deuda, entonces básicamente los dueños del fondo dicen, no podés poner plata ahí, ¿sí? Con lo cual, este salto que hace la Argentina abre la puerta a que varios fondos de inversión puedan empezar a poner plata en la Argentina. ¿Qué pasa si empiezan a volcar dólares a los bonos argentinos? Sube el precio de los bonos, baja la tasa de interés, es decir, baja el riesgo país, y con eso que mejora la situación general fiscal y financiera del país. No solo para la nación, sino también para las empresas que ahora se pueden financiar a tasas más bajas, y todo eso genera una situación de tasas más bajas en general para la economía, y eso es más crecimiento a futuro. Entonces la noticia es extremadamente positiva. Obviamente la Argentina todavía tiene un larguísimo camino para llegar a ser un país normal. Cuando decimos un país normal, decimos la situación que tienen inclusive muchos países de la región, que es lo que se le dice investment grade o grado de inversión, para lo cual tenés que llegar a una calificación de A, para lo cual Argentina tendría que caminar todavía más de 6 escalones para llegar a la calificación de A. Pero es un gran avance. Bueno, somos mejores alumnos para Fitch, ¿no? Por eso nos mejoraron la nota. Ahora, ¿necesitaría el país que las otras dos calificadoras también vayan en línea con Fitch o no necesariamente? Eso sería importante porque obviamente eso te da más solidez en la calificación. Inclusive hay fondos que se guían por uno, hay fondos que se guían por otra y hay fondos que necesitan que tengas las 3 calificaciones alineadas para poder volcar dinero ahí. Ahora, sí es importante esto que vos planteas, ¿por qué? Porque hay una de las calificadoras, Moody, ¿sí?, que ya dijeron que ellos para mejorar la calificación de Argentina deberían tener un mejor panorama político, ¿sí? Entonces, ¿qué te están queriendo decir ahí? Es, vamos a esperar a las elecciones presidenciales del año que viene para ver si los cambios que ha hecho la Argentina son sustentables en el tiempo, porque ya hemos visto situaciones en las que la Argentina empieza a hacer las cosas bien, cambia el gobierno y empiezan a hacer todo mal. Entonces, Moody's, por ejemplo, ya anticipó que ellos para hacer un cambio de calificación primero quieren tener certeza de que la situación de cambio y las nuevas políticas macroeconómicas se van a hacer sustentables en el tiempo. Ahí está, o sea, en otras palabras es políticas de Estado, que si cambia el color político, las decisiones que está tomando Javier Milei debería seguirlas el próximo gobierno, algo así dice. Principalmente dice dos cosas, sí. Superávit fiscal y acumulación de reservas. Ahí va, perfecto, perfecto. Bueno, a propósito de esto, de ser confiable, de abrirse al mercado, de salir, de poder colocar deuda, algo que también, y lo rescaté de las cosas que se conocieron la semana, pero por ahí, para mi gusto, no se habló tanto, y quiero que lo charlemos, Fer, es que después de 30 años, el principal banco estatal que tenemos en Argentina, el Banco Nación, volvió a colocar deuda, ¿sí? Con bonos, digamos. ¿Esto qué implica? ¿Por qué ahora? ¿Qué hay? ¿Cuál es la coyuntura en el contexto de esto? Bueno, como todo tiene que ver con todo, tiene mucho que ver con esto que vamos a hablar. La situación de Argentina está cambiando en ese sentido, está volviéndose un ambiente mucho más ameno, mucho mejor para tomar crédito. El crédito, para que entendamos, porque esto es importante, el crédito es crecimiento, ¿sí? Claro. Porque sin crédito es muy difícil que vos tengas crecimiento y desarrollo, porque si no vas a crecer y te vas a desarrollar de acuerdo a tus capacidades, ¿sí? El crédito lo que te permite es apalancarte y tener más capacidad de crecer más rápido en el tiempo. En los bancos es fundamental que puedan tener de dónde tomar crédito. ¿Por qué? Porque eso después el banco en qué lo vuelca, en más crédito a la gente, en más crédito a las empresas. Entonces, el crédito primero que nada es una situación súper positiva, bien utilizado para el crecimiento y el desarrollo. Esta situación de las tasas de interés más bajas, tanto en pesos, que como hablamos la última vez que conversamos,
ha bajado mucho la tasa de pesos, inclusive hoy la tenés por abajo de la inflación, con lo cual es una situación propicia para tomar crédito. Y por otro lado, esta situación de tasas en dólares muy bajas por dos situaciones, porque va mejorando la situación de riesgo país de la Argentina, y por otro lado porque en Argentina está pasando algo muy interesante, y te voy a contar algo, obviamente no voy a decir nombres, pero justamente ayer hablaba con unos banqueros suizos y estaban totalmente sorprendidos de cómo sobran dólares en la Argentina. En Argentina están sobrando los dólares, hay mucha cantidad de dólares y no saben dónde colocarse, y te tenés que colocar en algún lado, porque el dólar está perdiendo valor en el mundo y hay más inflación en Estados Unidos y más con la situación de la guerra, con lo cual el que no pone a trabajar los dólares pierde poder adquisitivo. Entonces hay mucho dólar sin saber dónde ir. Aprovechando todo este contexto, no solo el Banco Nación, sino un montón de bancos, un montón de empresas están yendo al mercado a tomar deuda para apalancarse y poder crecer más rápido y poder llevar adelante proyectos de desarrollo. En el caso del Banco Nación, está intentando iniciar el camino de normalización y volver a ser un banco manejado también como debería ser, empezar a mejorar sus ratios de rentabilidad, empezar a mejorar su crecimiento, hasta inclusive, como habrás escuchado, se habla de la posibilidad de que en algún momento el Banco Nación vuelva a hacer cotizar sus acciones en la bolsa, con lo cual vuelva a ser un banco de cotización y donde se puede invertir, y para eso tiene que iniciar un camino en el mercado financiero, y de alguna forma estas colocaciones de deuda empiezan a volver a poner al Banco Nación en el ojo de los inversionistas y en el ojo de aquellos que después quizá puedan apostar a comprar esas acciones. Así que muy buena noticia también esta que me marcás. Una buena noticia que deja la semana. Bueno, y nos abrimos al mundo porque hay que levantar la mirada. También pasaron cosas en el mundo y como hace 15 días lo mencionamos al pasar, porque hacemos un check de la situación en Medio Oriente. Bueno, volvió a moverse el precio del barril del petróleo, Fer, y de la mano, directa o indirectamente, acá se empezaron a mover de nuevo los precios de los combustibles, pese a que YPF a principios de abril había dicho durante 45 días los precios se van a mantener inmovilizados. ¿Cuáles son las principales señales que reciben los mercados de lo que está pasando con el cierre y apertura y cierre del Estrecho de Hormuz y las declaraciones de Trump y demás? Mira, la situación en general no cambia mucho a la que hablamos hace 2 semanas, en la cual decíamos, el mercado tiene claro que esta guerra se va a terminar, que Trump tiene que buscar una salida de esta guerra, porque la necesita la salida de esta guerra, pero lo que no tenemos claro es cuándo se va a dar, y eso sí es un poco lo que seguimos respirando en el mercado, que es que el cuándo es lo que está costando, pero sí tenemos que decir que esta semana lo que hubo fue un avance. ¿En qué sentido? Hay un acuerdo que está arriba de la mesa y que Irán todavía está analizando, no ha dado su respuesta sobre si lo va a aceptar o no, pero parece ser un acuerdo que gusta más. Y hay otro dato que es muy, muy, muy interesante, y es que la semana que viene hay una reunión clave, ¿sí? Que se va a dar, que es entre Trump y Xi Jinping, es decir, entre el presidente de Estados Unidos y el presidente de China, ¿sí? Entonces, ¿por qué esto es importante? Estamos hablando de las dos mayores potencias del mundo, estamos hablando de, en el caso de China, el mayor comprador de petróleo iraní del mundo, ¿sí? Con lo cual un país que está muy interesado en que esta situación se normalice y que vuelva a fluir los movimientos de petróleo, porque recordemos que Estados Unidos no está tan urgido, porque Estados Unidos es súper productor de petróleo, es exportador de petróleo. Estados Unidos cambió su situación de la que tenía hace años atrás cuando era importador, y China tiene interés, con lo cual también lo que tenemos que tener en cuenta es que la semana que pasó China se reunió con Irán y de alguna forma empezó a presionar para que haya un acuerdo, ¿sí? Entonces se empiezan a alinear de alguna forma los intereses internacionales de las grandes potencias para que termine de haber un acuerdo, y es por eso que el mercado empieza a cada vez decir esto está muy cerca, y el precio del petróleo empezó a comprimir, empezó a bajar, como habrás visto, de haber estado arriba de los $100 el barril, hoy a estar más cerca de los $90 el barril. Veremos en los próximos días si Trump llega ya a China, que esa reunión va a ser el 15 de mayo, si ya llega a esta reunión con un acuerdo firmado con Irán. Bien, bien, bien. Seguramente ya de acá al próximo café habrá novedades al respecto. Fer, volvemos al orden local. Bueno, que tiene que ver ya, metiéndonos en el terreno de los tips o los consejos, lo que hay que tener en cuenta a la hora de invertir. Hay un boom de acciones vinculadas a la IA que, a ver, ya lo hemos hablado, pero ahora tiene que ver con infraestructura. ¿Es una punta, digamos, es una señal de por dónde tienen que ir las decisiones en los próximos días?
A ver, sin duda, y el boom que estamos viendo es demencial. Estamos hablando de quizá algunas acciones que han subido más del 100% en dólares en un mes, acciones que acumulan entre 300 y 500% de suba en un año. ¿Y qué hacen todas estas compañías? Son las que generan la infraestructura ¿para qué? Para la construcción de centros de datos. ¿Y por qué esto es muy importante? Porque lo que tenemos que entender es la evolución que va teniendo la inteligencia artificial. Acordémonos que cuando arranca todo este boom, ¿dónde estaba todo el foco? En los chips. ¿Por qué? Porque lo que teníamos que hacer era entrenar modelos de inteligencia, entrenar redes neuronales para que puedan pensar, ¿sí? Y ese fue el boom que vimos al principio de la aparición de la inteligencia artificial. Después vino un segundo boom, que es, ya entrenamos los modelos, ya pueden pensar, ahora qué necesitamos para que tomen decisiones y que esas decisiones sirvan y sean útiles para el día a día y no simplemente para tener una conversación estúpida, sino que simplemente sirvan para que realmente las empresas las puedan utilizar y generar valor con eso. ¿Qué necesitamos? Data. ¿Por qué? Porque tenemos un cerebro que piensa, ahora lo tenemos que alimentar de información para que pueda tomar decisiones en base a ese pensamiento que puede y ese razonamiento que puede empezar a hacer. Y ahí viene el boom de la data. Entonces, lo primero que explota ahí son las empresas que tienen que ver con memoria, empresas como SanDisk, Micron, que quizás los que somos más viejos, como vos y yo, Miguel, las conocemos porque alguna vez tuvimos el famoso pendrive, ¿sí? De esas empresas. Bueno, esas empresas de memoria volaron, es demencial también lo que han subido, estamos hablando de subas que pueden estar en la zona del 1000%, o sea, te estoy hablando de algo que ha sido obsceno. ¿Por qué? Porque esas son las empresas que lo que hacen es que pueden almacenar toda la información que va a necesitar la inteligencia artificial para tomar muy buenas decisiones. Y ahora viene la construcción de los centros de datos, como decíamos, y un centro de datos que implica muchos chips, muchas tarjetas, mucha memoria, muchas conexiones. Entonces las empresas que se dedican a hacer conexiones, mucha velocidad de conexión a internet, ¿sí? Necesitas energía, las empresas de energía también están volando, y necesitas hasta las empresas que hacen conexiones con cables de cobre, las empresas que hacen conexiones fotónicas, todas las empresas que están relacionadas con poner en marcha un centro de datos no paran de subir. Y ahora el foco hacia dónde se empieza a correr, a empresas que inclusive te brindan servicios de enfriamiento de toda esa capacidad de cómputo que trabaja 24/7 y que no para. Entonces, realmente es donde está, y estamos hablando, para que la gente pueda dimensionar, estamos hablando que una empresa, quizás hoy las empresas que están haciendo inversión ahí, anuncian proyectos de inversión que en algunos casos equivalen al PBI de un país entero, los proyectos de inversión que están anunciando. Entonces, realmente esto es algo que recién empieza. Y por eso es importante poner el foco ahí. Ahora, hay que tener mucho cuidado, ¿por qué? Porque como todo lo que decimos, tiene que entender que tengo que ir y comprar cualquier papel de cualquier acción que esté relacionada con el boom de inteligencia artificial. Lo que va a pasar en estas situaciones donde hay economías de escala muy grande, ¿qué significa que hay economías de escala muy grande? Que las inversiones son muy, muy grandes y quizá el mercado no va a alcanzar para repagar todas esas inversiones. Entonces va a haber ganadores y va a haber perdedores. Y ahí viene el gran desafío de invertir en inteligencia artificial, y es que no todos van a ser ganadores. Va a haber empresas que van a morir en el camino porque van a gastar muchísima plata para seguir vivas en esta guerra, en esta carrera, y después no van a lograr tener la recaudación necesaria para repagar esas inversiones, y son empresas que se van a fundir. Es tan sencillo como eso. Entonces, lograr encontrar cuáles van a ser las ganadoras y las perdedoras es el gran desafío para los que manejamos carteras de inversión y los que estamos mirando estos mercados. Eso es entonces parte de los consejos que habitualmente damos acá en el café. Bueno, completemos ese menú en el final, Fer. Bueno, arrancamos con esto, el boom de las empresas que apuntan o tienen el foco de su negocio, su core business en la infraestructura de IA. ¿Qué otras recomendarías prestarle atención o ponerle un ojo en esta semana si hay que mover dinero o alguien tiene que renovar capital y que te está escuchando? Mira, lo que nosotros creemos es que si esta situación que hablábamos antes, de que hay un acuerdo entre Irán y Estados Unidos, y también obviamente Israel, y la guerra llega a su final, lo que deberíamos volver a ver es un poco un mercado similar al que teníamos preguerra, y que los flujos de capitales vuelvan a moverse hacia los activos que estaban funcionando preguerra. ¿Qué queremos decir con esto? Que probablemente va a haber una corrección en todos los que tienen que ver con petróleo, que subieron mucho obviamente por la mejora del precio del crudo, probablemente esos empiecen a corregir, y lo que volvamos a ver son activos interesantes como
mercados emergentes. ¿Por qué mercados emergentes? Porque Estados Unidos, como aclaramos, va a salir de la guerra con más déficit fiscal, más emisión de dólares y más deuda, con lo cual los capitales creemos que van a seguir saliendo de Estados Unidos y van a ir a buscar otros lugares. ¿Por qué mercados emergentes? Porque si un extraterrestre llegara al planeta sin conocer, sin tener, digamos, los estigmas que tenemos nosotros y sin pensar que Estados Unidos es la gran potencia y que los países emergentes son países de segunda clase, si ese extraterrestre se pusiera a ver las variables macroeconómicas, los países emergentes hoy tienen buena situación fiscal, buena situación de reservas internacionales, son mucho más ordenados y son más prolijos en el manejo de su macro, y va a haber premio para eso, con lo cual hay que mirar esos países emergentes, porque va a haber entrada de dinero ahí. Mucho en los países asiáticos, tengamos en cuenta que hay países como Taiwán, Corea del Sur, que hoy son los grandes proveedores del boom de inteligencia artificial, así que son mercados para mirar en carteras internacionales, y también los emergentes latinoamericanos que son productores de commodities que van a seguir subiendo también por esta situación tan interesante que estamos viendo de tremendas inversiones en inteligencia artificial. Son otros lugares para tener en cuenta, y diversificarse del dólar, porque como decimos, el dólar debería continuar con su tendencia de depreciación a nivel mundial, ¿sí? Entonces, en una cartera internacional hay que hacer todo eso. Y mucha gente que capaz que está escuchando dice, este flaco me está hablando de cosas alejadísimas, muy difíciles, Sí. cuando yo con suerte puedo tener unos ahorros para ver si lo pongo en un plazo fijo, si compro dólares. Y lo que le quiero decir a esa persona es muy fácil invertir en todo esto. De hecho, esta semana se volvió a anunciar en el mercado local que hay nuevos CDR. ¿Qué son los CDR? Son certificados de acciones del exterior que te permiten comprar con 1.000 pesos, entrar en acciones de afuera de todas estas empresas que estamos hablando, de todos estos mercados que estamos hablando, y también obviamente que hay un montón de fondos, como los que administramos nosotros de Chimpay, Claro. donde los que nos encargamos de hacer eso somos nosotros, y el cliente puede buscar, intentar invertir en esto, que obviamente hay que entender que son inversiones de más riesgo porque son inversiones explosivas, son inversiones en las que uno puede ganar mucho, pero también, como decíamos, hay riesgos donde obviamente el manejo y la administración profesional que se hace intenta mitigar esos riesgos para beneficiar a los clientes, ¿no? Bueno, a propósito de fondos, hay que decir en el final que esta semana, lo hemos charlado acá, nos contaste la primicia, esta semana se presenta formalmente a Chimpay como la primera APIC, digamos, la primera firma autorizada a gestionar fondos comunes de inversión de terceros, así que ahí los estaremos acompañando y bueno, se inicia una nueva etapa, así que felicitaciones de nuevo, Fer. Por lo pronto cerramos el Café del Inversor, en la semana seguramente nos estaremos viendo por ahí. Y en 15 días nos encontramos acá de nuevo cuando abramos de nuevo el Café en Económetro. ¿Sí? Así será, Miguel. Muchísimas gracias. A vos, un abrazo y buen fin de semana. Nos vemos. Igualmente, Que estés saludos a la bien. Chau, audiencia. chau. Gracias.